Hey, ¿cómo están, amigos del podcast? Una vez más trayendo este episodio para estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta por todas estas nuevas secciones que tenemos de entrevistas, como ya vieron la vez pasada, de estos 3 temas que vamos a estar trayendo: amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. En verdad fueron unas entrevistas que disfruté muchísimo, así es que no te las vayas a perder. Estas entrevistas las estamos intercalando con el podcast de audio y con el podcast en versión entrevista, y también recuerda que lo puedes ver en video en YouTube. Pero bueno, regresando al tema de que estamos aquí en vivo y a todo color, quiero decirles que estoy muy contenta de regresar, de poder volver a platicar contigo. Y bueno, como les dije en mi último episodio, a mí me gusta predicar con el ejemplo. Y les prediqué muchas veces el semestre pasado ay, se me fue la palabra. Ay, ya sé que tú la estás diciendo ahí donde estás y a mí no se me viene en la cabeza. La temporada pasada. Dios mío, dije, hay que descansar, hay que cuidarse y esto y el otro. Entonces yo cumplí con esa parte y este verano tomé un mes completo en el que me desconecté, en el que busqué al Señor, en el que disfruté a mi bebé, disfruté a mi marido, disfruté de todo. Y bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por ese tiempo. Y bueno, pues estamos comenzando esta nueva temporada con muchísimo ánimo y yo también con mucho trabajo, con muchas ganas de regresar a mi iglesia local. Y platíquenme en inbox o en DM de Instagram cómo le están haciendo ustedes, cómo les está yendo, qué tal su iglesia local, ya regresaron, no regresaron, cómo le están haciendo. Yo muy contenta porque sé que próximamente vamos a regresar. Y bueno, entre otras noticias, pues ya saben que, como han visto en mi Instagram, yo tengo un bebé que se llama Mauro, ya tiene 1 año 2 meses, está gigante, lo sé. Gracias por todos sus likes y comentarios en las fotos que subo. ¿Y qué les cuento? Que Mauro tiene es como los bebés, déjenme les platico para los que no tienen experiencia con ellos, son como los celulares, tienen como actualizaciones cada cierto tiempo. En el caso de los bebés, para ser exactos, pues no sabría decirte porque pues, son humanos, ¿verdad? Entonces ellos tienen actualizaciones constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo una semana empiezan a gritar, otra semana empiezan a, no sé, descubrir que tienen ombligo y la siguiente semana empiezan a hacer berrinches por todo. En fin, le agarró a Mauro una etapa pequeña de estar haciendo como que berrinchillos y yo estaba que, déjenme les platico así breve, digo, les estoy platicando cómo me ha ido este verano, pero me tocó ir a cita con el pediatra, les platico. Y saliendo del pediatra, después de la cita, yo tenía que esperar y ya saben, por lo del COVID, pues nadie puede tocar nada, nadie puede agarrar nada. Entonces yo me tomé el reto. Para esto tengo que entrar yo sola a la cita porque no pueden ir 2 personas. En fin, voy sola con Mauro a la cita del pediatra. Al finalizar la cita estoy en la sala de espera, pues esperando para poder agendar de nuevo y los trámites, etcétera. Y hay una mamá con su bebé haciendo su pago y yo pues me tengo que esperar para sentar. Oh, sorpresa, a Mauro le puedes hacer muchísimas cosas, pero lo peor que le puedes hacer en esta vida es intentar tenerlo sentado y someterlo. Entonces, Dios mío, aparte no lo puedo dejar suelto porque no puede agarrar absolutamente nada por lo de COVID. Entonces se puso a gritar, a llorar. Dios mío, las mamás me van a entender. Yo nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada y sobre todo, de verdad que sentía a la otra mamá que me miraba juzgándome así como, qué niño tan más mal portado, y me daban ganas de decirle, le juro que nunca hace esto, es la primera vez. Pero bueno, ya viví mi primera vergüenza que me hizo pasar mi hijo, pero pues ni modo, así son las cosas. Y pues sí, está en esta nueva etapa de berrinchitos y qué bárbaro, o sea, me daban ganas de llevarlo, dije, ahora que abran, ahora que abran otra vez la iglesia, voy a ir y le voy a decir al pastor, lo podemos presentar otra vez, órelo porque algo como que no
recójalo, este niño se anda portando mal, ya le urge regresar a la iglesia, que lo oren, que le enseñen. No, no es cierto, es broma. Nosotros hacemos nuestra parte y también sabemos que son niños y que es natural que ellos se expresen de esa manera, ¿verdad? Ellos no entienden de modales y de esas cosas. Pero bueno, pues ya después de platicarles un ratito de cómo ha sido mi vida y en este encierro, no se crean que todo ha sido diversión y todo paz y así. Bueno, sí, ha sido bastante paz y alegría, gracias a Dios, pero pues también he tenido mis altas y mis bajas y creo que todos hemos pasado de repente como situaciones difíciles que nos apachurran el corazón o de repente nos sentimos muy contentos por ciertas noticias, pero ¿sabes qué? La mejor noticia es que Dios está en medio de nosotros. Dios, Jesús, sigue en su trono. Él es la roca y inconmovible y en Él está nuestra confianza y todo nuestro corazón y todo lo que somos. Así es que no podemos tambalear, no podemos dudar, no podemos estar ahí tratando de dar pasos hacia atrás. No, mi gente, no. Así es que este episodio quiero darte mucho ánimo, quiero mandarte un abrazo, quiero preguntarte cómo estás. A veces no escuchamos esta pregunta muy seguido y es muy, muy lindo cuando alguien te manda un WhatsApp y te pregunta, hey, ¿cómo estás? Y sabes que es alguien que honestamente, ¿verdad? Quiere saber cómo estás, no como un saludo casual. Entonces, este día te digo cómo estás. Espero que estés muy, muy bien, que sobre todo estés teniendo un tiempo para derramar tu corazón con Dios y también para platicar con otros cristianos maduros, para poder pues seguir creciendo espiritualmente, tener tiempo para leer la palabra de Dios. Yo sé que es súper difícil con tantas actividades impresionantemente a pesar del encierro, pero bueno, es muy importante hacer un tiempito, aunque sea chiquito, para todo esto y a la vez quiero decirte, si no has tenido tiempo para hacerlo, fíjate que yo he descubierto como una gracia especial en este tiempo de maternidad en el que el Mauro está súper chiquito y de pronto entre el trabajo, Mauro, ministerio y tantas cosas, se me dificulta leer la palabra, pero el Señor es tan bueno, tan grande y tan hermoso que Él sigue hablando a mi corazón a pesar de pronto de mi falta de disciplina o de mi falta de constancia. Entonces, recordemos siempre que la gracia gana sobre el juicio y que Dios es bueno y que Él habla a nuestros corazones. Así es que estemos atentos a Él y seamos intencionales en escuchar su voz, en leer la palabra, en poner alabanzas en la primera oportunidad y cuando el Señor ve la disposición de nuestro corazón, pues, ¿qué te puedo decir? Él es fiel. Él es fiel y nos responde. Muy bien, pues en esta versión de podcast hablado, quiero comenzar con una nueva sección que se llama Hazel Responde. Y de repente dejo unas cajitas de preguntas en mi Instagram, en las stories de Instagram, y no crean que se me olvidan, no crean que las ignoro, no para nada. Sí las anoté, las tomo en cuenta, pero lo puse al final de la temporada pasada, entonces ya no dio tiempo. Pero en esta temporada me voy a dar el tiempo para poder contestar a sus dudas o a sus deseos de consejo. Y bueno, uno de los mensajes que me llegaron fue de un joven que quería un consejo acerca de la culpa. Así es que obviamente no voy a revelar su nombre por razones de privacidad. Y bueno, es algo por lo que quiero hablar, porque creo que la culpa es un tema por el que todos hemos pasado. No sé si, y hay como en diferentes niveles, porque no sé si te ha pasado, pero hay desde que a mí eso me pasa muy, muy seguido, pero hay desde la culpa que te da por algo que dijiste, una imprudencia o por algo que hiciste, a veces queriendo o a veces sin querer y entonces ahí estás remarcándote todo el día y pudiste haber hecho 10 cosas buenas durante el día, pero fallaste en una
Y entonces estamos pensando, ¿y qué habrá pensado esa persona de mí? Espero que no piense mal, o de seguro ya pensó esto, o hasta el otro, o ay, qué vergüenza, de seguro no me van a volver a invitar, y ay, ahí estás, y pensando, o porque dije eso, porque hice el otro, o a veces ni siquiera puede ser que no te dé tanta culpa y no te importe, o después que reflexionas, ya dices como, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué hice el otro? O también otro tipo de culpa o en otro nivel que puede haber es, por ejemplo, cuando haces algo en el pasado que en verdad lastimaste a alguien y entonces viene este sentimiento de culpa y toda esta reflexión y todos estos pensamientos que a algunas personas les empiezan a ahogar de por qué hice esto, me arrepiento tanto y por qué lastimé a las personas, por qué era así. Y a pesar de algunas personas que ya recibiste a Cristo y que Él ya te perdonó y que tú ya entregaste esas cosas en la cruz, de repente todavía sigues con estos sentimientos de culpa en tu mente, en tu corazón, como que no los puedes soltar. Entonces, bueno, para poder ahondar un poco en este tema, quiero platicar un poco de esto. El sentimiento de la culpa es un sentimiento que surge en nuestros pensamientos. Cuando nos reprochamos algo que hicimos mal o algún error del pasado, esto es como una definición así un poquito más clara, ¿no? Y muchas veces lo podemos ver manifestado con estos pensamientos como si pudiera regresar el tiempo o por qué lo hice. Es decir, la culpa es un lamento interno y mental que nos aflige y nos lleva a desear que las cosas se hubieran hecho diferente. Si no logramos superar estos pensamientos, podemos llegar a frustrarnos y si lo permitimos, pueden llevar nuestra vida emocional y espiritual a un estancamiento alimentado por la culpa. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo, que la culpa no va a cambiar lo que pasó, pero ese mal sabor de boca debe ser momentáneo. Ese mal sabor de boca me puede ayudar a crecer y reflexionar de acuerdo a la palabra y debemos de estudiar la palabra de Dios para saber cómo responder en caso de que se me presentara esa situación nuevamente. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si fue una imprudencia o si tú pecaste en contra de alguien o si lastimaste a alguien, este sentimiento de culpa lo puedes utilizar a tu favor. Buscar en la palabra de Dios qué versículos hablan de lo que hiciste y así poder utilizarlo para poder pensar, ok, si vuelvo a encontrarme en una situación, no sé, donde todo el mundo está hablando chisme y yo me estoy viendo súper tentado de decir una imprudencia, uy, mejor voy a callarme o orar para que el Espíritu Santo te dé prudencia y te tenga alerta. O si lo que tú haces es herir a las personas, no sé, de otra manera, o sea, tú tienes que ver la manera de qué es lo que dice la palabra de Dios y como dice Romanos 12, poder renovar nuestra mente con ella. Ahora, entendamos que esto de utilizar la culpa a nuestro favor puede ser la antesala del arrepentimiento. Y con esto yo quiero compartirte un versículo que es uno de mis favoritos, que está en Segunda de Corintios y a partir del versículo 9 y 10. Segunda de Corintios, permíteme un segundo, versículo 7. Ahí para que lo vayas anotando. Y es a partir del, perdóname, capítulo 7, versículo 9 y 10. Está hablando Pablo y dice lo siguiente, sino que me alegro y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte.
Entonces hay que entender que hay una tristeza y una especie de culpa donde nada más nos estamos reprochando y así, pero hay una tristeza que nos puede, o una especie de culpa que nos puede producir y llevar a esta antesala del arrepentimiento, y debemos de ser muy conscientes de no quedarnos estancados en este sentimiento. Es algo que tengo que dejar muy claro. Aún después de reconocer nuestra falta y pedir perdón al Señor. Así es que no permitas que este sentimiento no te deje avanzar espiritual y emocionalmente. Y así es que, por último, quiero comentarte que recuerdas también que eres humano y que cometer errores es parte de lo que hacemos diariamente. Pero si tú has nacido de nuevo, recuerda que Jesús nos da el poder para vencer estos pensamientos a través del Espíritu Santo y la palabra. Oremos para que el Señor renueve tu mente, que tú puedas entregar estos pensamientos a Jesús, y te animo a salir adelante de este pensamiento, de esta culpa que puede llegar a ser cíclica y destructiva. Y bueno, básicamente esto es lo que quería hablar acerca de la culpa. Es un sentimiento que podemos echar fuera en el nombre de Jesús de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y poder intercambiar ya sea nuestros propios pensamientos o mentiras que también a veces creemos de la voz del enemigo, y poder cambiarlas renovando nuestra mente con la palabra de Dios. En fin, pues eso era todo lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Una vez más, les quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Gracias por compartirlo. Gracias por compartir este tiempo conmigo mientras estás ahí haciendo tus cosas. Y bueno, espero que sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda compartir la información, Instagram, Facebook. Recuerda también mandar algún DM si tienes algún testimonio o si el Señor está hablando a tu vida a través de este medio. Te mando un abrazo súper fuerte, no te pierdas las entrevistas y nos vemos o escuchamos el próximo episodio. Te mando un abrazo, bye.